Bienvenidos gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados, a un videíto pequeñito de semana en donde les voy a estar dando la cronología de Dimash y la ciudad de Wushu. Espero haberlo hecho bien, si no ya saben, mil disculpas por favor. Y les voy a estar dando a muy grandes rasgos lo que es el concepto de este nuevo proyecto en el que estará involucrado nuestro querido Dimash y que fue precisamente por eso que viajó a esta ciudad. Ok, así que vamos a empezar. Cabe aclarar que el mismo Dimash ni nadie de su equipo ha dicho aún nada, porque al parecer todavía no se les tiene permitido hablar de ello hasta la premiere, pero a muy grandes rasgos ya saben que las DIR son buenazas investigadoras dando información que todavía no se conoce, gracias obviamente a las DIRs chinas de allá, que ya saben que son super DIRs. Pero bueno, este proyecto se llama Shine Super Brothers y está bastante interesante porque junta la emoción de las presentaciones de cada artista arriba del escenario con una visión mucho más íntima, mucho más cercana que te puede dar un reality show. Es como este dúo dinámico en uno solo. Y déjenme decirles que hay 21 participantes, todos masculinos de distintas edades, que por cierto nuestro Dimash es el segundo más joven, de distintos países en los que está obviamente China, Taiwán, Corea y el gran participante de Kazajistán, sí, claro que sí, nuestro príncipe kazajo, y de distintas habilidades o de distintos talentos, porque vamos a encontrar bailarines, actores y cantantes. Obviamente aquí también está metido nuestro querido Dimash y precisamente también en esta área podemos encontrar lo que son músicos, raperos, o sea, hace como esas vertientes, ¿verdad? Que corresponden a cada área. Y les digo que este concepto está bastante interesante porque en pocas palabras podemos decir que cada artista va a tener que aprender a trabajar obviamente en conjunto, en equipo, con otros artistas muy talentosos, cada uno en su área, revalorar y yo diría hasta equilibrar sus capacidades y habilidades junto a los de los demás, que les repito, es gente también conocedora del medio que está totalmente involucrada. Y bueno, esto teniendo en cuenta que cada artista, cada cantante, bailarín, actor tiene como muy específica su visión, su concepto, sus gustos. Digo, eso lo sabemos perfectamente. Por ejemplo, sabemos que Dimash es súper perfeccionista, es demasiado trabajador, de verdad le pone el alma, la sangre, el hueso, todo en cada canción, en cada proyecto, en cada cosa que tenga que ver con lo que es su mundo del arte. Entonces, pues de cierta manera, pues va a estar bueno ver cómo se desenvuelven todas estas grandes cabezas entre sí para llegar a un objetivo. Y de hecho, el enfoque del proyecto es presentar y expresar los 3 rasgos en cada uno de estos participantes. Uno de estos 3 rasgos se llama hermano, que precisamente es como esta parte de reality show en donde se ve el backstage, los entrenamientos, los ensayos y obviamente también el espíritu de hermandad y de equipo entre cada uno de los artistas. Después viene el rasgo caballero, que es precisamente ahondar de manera personal en la vida íntima de cada participante. O sea, los momentos más épicos arriba del escenario, pero también tomando en cuenta esa brillantez de cada uno de ellos debajo del escenario. Y por último, pero no menos importante, está el rasgo habilidad, que precisamente trata de esa conexión que cada participante tendrá con la audiencia, ese impacto, ese encanto escénico que capturará por completo a cada persona que está observando al que está parado. Yo aquí tengo que mencionar, digo, no es porque yo sea DIR, no, claro que no, no es porque yo esté enamorada, tampoco, pero yo creo que nuestro Dimash cumple perfectamente con los 3 rasgos: hermano, caballero y habilidad. Eso está más que comprobado, ¿eh? Y más viendo, o sea, eso es para otro video, pero más viendo
la manera en que las Dirs chinas se han expresado de la presentación que han visto de Dimash en este programa ha sido wow, brutal. Pero bueno, regresando al tema, es quien logre fusionar, juntar estos tres rasgos, o sea, el que logre brillar más, será el ganador absoluto y será nombrado embajador de la Fundación Benéfica de Alibaba. Entonces es algo importante. Y al parecer los grupos van a estar conformados por 7 integrantes y los compañeros que conforman el grupo de Dimash es gente también sumamente talentosa porque podemos encontrar artistas muy multifacéticos que son actores, son coreógrafos, bailarines, cantantes de pop, cómicos, presentadores de televisión, importantes raperos. De hecho, también hay un chico que estuvo un año antes que Dimash en el concurso de I Am Singer de China. Entonces son demasiado talentosos. Qué maravilla que puedan colaborar entre ellos, entre sí, y más poder juntar todos esos talentos para dar algo brutal en el escenario. Así que es algo que no se pueden perder para nada. El primer episodio de este programa se espera que se lance el 13 de noviembre. Van a ser 2 episodios y tiene una duración de 3 meses. Así que esto va para larguito para nuestro querido Príncipe Kazago, que ya está como bastante acostumbrado. Y bueno, ahora sí vámonos rápido con la cronología pequeñita de Dimash en Wushu. Bueno, es el 11 de octubre cuando nuestro querido Príncipe Kazago llega al aeropuerto de Wushu, en donde, como siempre, es abarrotado y es recibido energéticamente y calurosamente por todas sus Dirs chinas. No voy a andar mucho en los detalles porque eso espérenlo para los momentos dimashosos, que son bastantes también y muy épicos. Pero vimos a Dimash muy guapo en una sudaderita azul y sorprendentemente vimos a nuestro Dimash cargando un dombra. Eso quiere decir que grandes números se van a presentar en este proyecto de Shine. O sea, Dimash con un dombra, eso es excelencia pura. Después, el 12 de noviembre fue como el primer día de chamba de nuestro querido Dimash y precisamente lo estamos viendo con una playera negra de manguitas bastante larguitas y una imagen en medio. Lo vemos sin mascarilla, lo vimos sin lentes y lo vimos muy guapo, sí. Después, el 13 de octubre, lo vimos guapísimo, enfundado en un bello traje totalmente blanco con una camisita azul, sin mascarillas también, sin lente también para poder admirarlo mucho mejor. Y claro que sí, lo vimos con una señora bota, como dirían por acá en mi pueblo, la buena bota pituda, como de serpiente. Yo espero que sea sintética, ¿verdad? Pero se veía guapísimo nuestro Dimash. Después, el 14 de octubre, se le vio salir. Aquí ando un poco confundida, no sé cuál fue primero y cuál fue después, pero yo asumo que la primera salida fue precisamente en donde lo vemos saliendo con su dombra, un pantaloncito negro, camisa blanca y chamarra de mezclilla. Yo creo que salió como al ensayo porque ese mismo día se le volvió a ver a Dimash saliendo de su hotel, pero ahora con una playera y una camisa negra. O no sé si fue al revés, chicas, pero eso pasó en el mismo día. Después, el 15 de octubre, volvió a salir nuestro Dimash de su hotel con un suéter extra grande, a rayas moradas y verdes, con mucho lentecito. Y también se veía divino. Me gusta cuando se viste, les digo así, de esa manera como relajada. Después, el 16 de octubre lo volvimos a ver, pero con una camisita blanca de cuello redondo. Me encanta cómo se le ve ese estilo de camisa. Le queda muy bien. Y fue, de hecho, el último día que se presentó al programa de Shine, porque al siguiente día, octubre 17, es cuando regresa a Beijing. Y lo vemos también muy guapo de suéter negro, lentes y gorra. Ese mismo día, por la noche, llega a Beijing. O le han estado viajando en primera clase, por cierto, ¿verdad? Oigan, al príncipe hay que tratarlo como es. Un príncipe. Aparte dicen que el hotel también estuvo de lujo, o sea, un hotel de 5 estrellas muy bonito. Pero bueno, eso fue a grandes rasgos. Esperen en el sábado dimashoso los momentos épicos dimashosos de Dimash y de las Dirs, porque hubo unos
bastante buenos. Eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada uno de ustedes y nos vemos en el que sigue. Salud.